Polvo de ángel, qué nombre tan dulce y atractivo, y también engañoso, pues sus efectos estaban muy lejos de ser dulces. Dado que en la década de 1960 era un impulsivo consumidor de droga, estaba dispuesto a probarlo todo, y conociendo mi curiosidad peligrosa e insaciable, un amigo me invitó a participar en una fiesta de polvo de ángel, en un loft de East Village. Llegué un poco tarde y la fiesta ya había comenzado, y cuando abrí la puerta me encontré con una escena tan surrealista, tan delirante, que el té del sombrerero loco parecía, en comparación, un ejemplo de cordura y decoro. Había casi una docena de personas, todas ellas sonrojadas, algunas con los ojos inyectados en sangre. Varias se tambaleaban. Un hombre profería gritos estridentes y saltaba sobre el mobiliario, quizá pensando que era un chimpancé. Otro despiojaba a su vecino arrancándole insectos imaginarios del brazo. Uno había defecado en el suelo y jugaba con las heces, haciendo dibujos en ellas con el dedo. Dos de los invitados estaban inmóviles, catatónicos, y otro hacía muecas y balbuceaba un fárrago que sonaba como las ensaladas de palabras de los esquizofrénicos. Telefoneé a urgencias y todos los participantes fueron trasladados a Bellevue. Algunos tuvieron que permanecer hospitalizados durante semanas. Me alegré enormemente de haber llegado tarde y no haber probado el polvo de ángel. Noche en Punta Negra, Congo. Ruidos por todos los lados, en el edificio, en la calle, coches, gritos. Estoy grabando a las 9:30 de la noche y se supone que no debería haber tanto ruido. En fin, me disculpáis, no puedo controlarlo. Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal te encuentras? ¿Sabes qué? Ya estamos a mediados de mayo y echo de menos el sentir el avance de la primavera sobre todo en el olfato y bueno, y también lo que se siente más por dentro, ¿no? Ese ensayo de renacimiento que llega cada año. Al menos yo sí lo noto cuando estoy en Murcia. No tanto en otros lugares y por supuesto nada aquí en Congo, en donde básicamente hay dos estaciones, la seca y la húmeda. Pero en Murcia, quizás porque me crié allí, la flor de azahar de los limoneros y los naranjos impregna toda la zona de la huerta. Y en esa zona de Murcia se sabe muy bien que es primavera por el olor. De la misma manera que se sabe muy bien que es verano porque te achicharras. Así que, bueno, ¿cómo llevas la primavera? No sé si en donde vives puedes sentirla con el olfato. Creo que es bonito y curioso sentir algo como es una estación con el olfato. En fin, hace un momentito he preguntado cómo estás, cómo te sientes y bueno, pues espero que estés bien, o mejor que bien, o puede que estés regular, quizá peor. En cualquier caso, olvídate un poco de esto y siéntete en tu casa acompañada en este episodio de Paseando con Oliver Sacks. Y por si no sabes mi nombre, pues me llamo Víctor Galván y mi apodo en las redes sociales es The New Walker, el nuevo caminante. Y esto, ya lo he dicho alguna vez, no tiene nada que ver con zombies, ¿eh? Esto es que resulta que llevo poquito tiempo en el que puedo andar después de mucho tiempo haciéndolo mal y con muchos dolores. Escucha.
escucha el camión. Las resonancias aquí son increíbles. Todo es de papel de fumar, las paredes, los vidrios. En fin, yo estoy en directo. Vosotros cuando lo escuchéis no estaréis en directo conmigo, pero yo estoy en directo. Así que ponte unos auriculares, ¿vale? Si los tienes a mano, salvo si vas en el coche, por supuesto, y bueno, disponte a escuchar un episodio sobre la biografía de Sachs. Y sí, vamos a retomarla. Vamos a retomar una serie, yo creo que de unos 3 capítulos para avanzar algo más. Pues ya lo habíamos dejado, ¿no? Justo en el momento en el que dejó San Francisco para instalarse en Nueva York. Y ya el episodio pasado anuncié que volveríamos ahora a la biografía. Por cierto, ¿escuchaste el episodio pasado? ¿Lo viste en YouTube? Seguramente no. He visto las estadísticas y lo habéis visto en YouTube apenas un 5% de los que habéis escuchado el episodio en la aplicación del podcast. Igual te fue suficiente con escucharlo en la aplicación, quizás no recordabas o no escuchaste el anterior al penúltimo, donde anunciaba que iba a haber una versión en vídeo, así que bueno, si te apetece ver imágenes de la playa de Hendaya, que ahí es donde se hizo el paseo, pues ahí te están esperando. Además habrá episodios más adelante. El próximo será por París, nos pasearemos con Sachs por París, así que bueno, estate pendiente y suscríbete al canal de YouTube si te apetece, y bueno, aquí en la descripción tienes el enlace. Hemos empezado el episodio con una lectura de la autobiografía de Sachs, como solemos hacer cuando tratamos sus temas biográficos, y bueno, su libro, o sea, el libro escrito por él, su autobiografía en este caso, se llama En Movimiento. Y bueno, he elegido este texto pues simplemente para recordar que a pesar de haber llegado a Nueva York, pues las drogas aún rondan en su vida. Además, el capítulo de donde sale este texto es un poco caótico, es algo lioso porque Sachs va y viene mucho en el tiempo y no sabes muy bien qué edad tiene. Entonces lo que voy a hacer es ordenar el contenido que vamos a tratar en este episodio pues de una forma más lineal, más lógica en el tiempo para no perdernos. Bueno, ya sabemos que el lenguaje escrito tiene sobre el oral esa ventaja, ¿no? Sobre un libro, pues releer, ir hacia atrás si no te has enterado de algo, ¿no? Pero en el lenguaje oral esto no es así, sobre todo en el lenguaje oral que no se registra. En este caso esto sí está registrado, pero bueno, tampoco quiero que andes yendo hacia atrás, ¿no? En el episodio para ver por si te pierdes, ¿no? Ir hacia atrás, que hasta hace no mucho nosotros le llamábamos ¿no? a esa acción rebobinar, ¿no? Ahora ya no rebobinamos nada, no hay ninguna bobina, ¿no? Ahora simplemente le damos al botoncito y digitalmente vamos hacia atrás. Entonces, bueno, vamos a intentar aquí ir hacia atrás, pues ir hacia adelante con los mínimos retrocesos, ¿no? Hacia atrás. Bueno, pues Sachs llega a Nueva York roto de amor y, bueno, también roto de cordura por las drogas. Le espera hacer una especialidad en neuroquímica y neuropatología en la Escuela de Medicina Albert Einstein, y pienso yo que tiene que salir alguien muy preparado de una escuela que se llame así, Albert Einstein. Como también pienso que alguien tiene que salir muy preparado de una escuela que se llame así, ¿no? Escuela Oliver Sacks. ¿Os lo imagináis? Bueno, pues eso era el verano de 1965. Sachs tenía 32 años, pero aún le quedaban 3 meses para que comenzase ese curso, ¿no? Entonces lo que hizo fue, pues bueno, lo mismo que los que añoramos mucho a nuestros padres, ¿no? Marcharse a verlos. Entonces se marchó a Europa, pero bueno, aprovechó también el viaje para visitar otros lugares antes de pasar por su casa, y bueno, fue a Alemania, vendió su moto y en Alemania compró otra. De ahí pasó a Ámsterdam, ¿no? Que es una ciudad que él adoraba, entre otras cosas porque allí fue su bautismo sexual, en donde esta vez en Ámsterdam pues volvió a dar con un chico, se intercambiaron la dirección
Y un poco más tarde, en ese mismo viaje a Europa, pues se vieron en París como amantes de una forma pasajera, aunque estuvieron un tiempo escribiéndose cartas, ¿no? 3 años más tarde de ese encuentro, este chico, se llamaba Carl, le dijo que se trasladaba, le dijo a Sachs que se trasladaba a New York, y bueno, Sachs ya estaba viviendo allí y allí se vieron, ¿no? Y bueno, Carl, antes de conocer a Sachs, bueno, pues había sido un chico elegante, según Oliver Sacks, y ahora cuando se conocieron en Nueva York, pues estaba totalmente enganchado a las drogas, ¿no? Y bueno, Sachs se sintió muy culpable porque 3 años atrás, cuando se conocieron en París, cuando se vieron en París, pues Sachs le había dado a probar anfetaminas a Carl, y parece ser que bueno, aquello fue su bautismo en las drogas, y Sachs dice en el libro que bueno, que sintió mucho que él fuese una mala influencia, ¿no? Y bueno, ya años más tarde Carl pues acabó muriendo de SIDA, ¿no? Pues esto es así, ¿no? Yo me pregunto, ¿nosotros sabemos lo que hemos sido para las personas que se han cruzado en nuestra vida? ¿Verdad? Quizás sí lo sabemos para aquellas que aún siguen a nuestro lado, ¿no? Pero seguramente no lo sabemos de las que una vez estuvieron, ¿no? Y que bueno, que quizá no hayamos vuelto a ver, ¿no? A saber nada más de ellas. En cualquier caso, aquella historia de Carl le pesó a Sachs, ¿no? Y bueno, pues después de ver a Sachs reencontrarse con Carl y hacer estos viajes por Alemania, Ámsterdam, París, pues pasó una temporadita con los padres, con la familia, en su casa de Londres, y regresó a Nueva York pues para comenzar con su especialidad. Aún esperaba convertirse en un científico. Ya vimos, si haces memoria, que lo intentó en Londres, precisamente terminando la carrera de medicina en el hospital, ¿no? Acabó demostrando a todos que era muy torpe en el laboratorio. Y bueno, pues en New York, ¿no? Haciendo esta especialidad, pues hacía, pues como todos los estudiantes, asistir a conferencias y a clases, y en alguna de ellas, pues dio demostraciones de su vasta cultura científica, ¿no? Por el hecho de leer, de ser un ávido lector, sobre todo de libros clásicos, ¿no? Algo que nadie o casi nadie hacía entre sus compañeros, ¿no? Libros clásicos, como digo, casi inexistentes, ¿no? Para el resto de sus compañeros e incluso para los profesores. Y bueno, él dice que llegaba a clase muy colocado de anfetaminas, muy desinhibido, muy maniático, muy crecido. Y bueno, pues en esa época en la que comenzaba a hacer su especialidad, pues hubo un momento en que empezó a trabajar en una investigación que consistía en un proyecto de neuroquímica en donde tenía que extraer mielina de las lombrices de tierra. Y bueno, la mielina es una sustancia grasa que recubre los axones de las neuronas. Y bueno, las lombrices tienen un sistema nervioso básicamente basado, es un poquito más complejo, pero básicamente está basado en un axón largo que cruza todo su cuerpo y conecta su aparato motor, ¿no? con su pequeño cerebrito. Y este axón, es decir, ese cable que está rodeado por la mielina, que hace que la transferencia de información sea más rápida, ¿no? Eso es lo que hace la mielina, hacer que la información a través del axón pues sea todavía un poquito más rápida. Pues bueno, pues yo no sé de qué color es en las lombrices, supongo que será el mismo color que la que recubre los axones de nuestras neuronas, un color blancuzco. De ahí que en nuestra corteza cerebral pues se distinga la sustancia blanca de la sustancia gris, ¿no? La gris son los cuerpos de las células, es decir, el soma de la célula, y la sustancia blanca son los axones recubiertos por mielina, ¿no? O sea, esos cables que conectan una célula con la otra para que se transmita la información. ¿Y cómo se transmite la información? Y además, ¿qué información es esa? Pues toda la información, ¿no? Por ejemplo, la información necesaria para entender lo que estás escuchando en este momento, ¿no? Que si fuera en un idioma no conocido, pues no podría ocurrir por una serie de razones, ¿no? Y bueno, pues
aquí lo dejo porque nos vamos a salir del tema. Y bueno, espero que Sachs un día nos dé pie para poder hablar de en qué consiste ese paso de información de una neurona a otra. Volvemos a Sachs, que me lío. Entonces, ¿qué estaba haciendo Sachs en este proyecto? Pues él andaba masacrando a todas las lombrices que encontraba y que buscaba, sobre todo en los jardines, allá donde escarbaba en la tierra, ¿no? Pues para espachurrarlas y tirar de ese axón, ¿no? Se hizo un experto de extirparle ese cablecito central a las lombrices. Y bueno, pues después de haberse cargado miles de lombrices, pues empezó a conseguir una pequeña muestra, una pequeña cantidad de mielina, ¿no? Y bueno, como todos podemos imaginar, pues evidentemente todo esto Sachs lo anotaba rigurosamente, llenando pues cuadernos y cuadernos de notas, ¿no? Entonces nos cuenta que un día se quedó dormido, posiblemente se puso hasta las trancas de alguna droga, se quedó dormido y por la mañana, y bueno, iba tarde al trabajo y salió corriendo pues en su moto, metió en las alforjas de la moto un cuaderno con 9 meses de anotaciones, y las alforjas pues no las cerró bien. Y bueno, pues mientras iba rodando con la moto, este cuaderno pues voló por los aires. Los coches de la autopista lo desmembraron y las hojas, bueno, pues acabaron volando y todo se perdió. Pero bueno, al menos quedaba la mielina, no se había perdido todo, ¿no? Que estaba en el laboratorio. En el mismo laboratorio en donde él comía su comida entre los equipos del laboratorio, y bueno, se le acababan metiendo migas del pan pues dentro de las centrifugadoras, por ejemplo, ¿no? Y sus profesores pues lo miraban muy desesperados. Y un día cuenta Sachs que fue a echar mano a la mielina y no la encontró. Dice que la había perdido y que seguramente la había echado a la basura. Casi 10 meses de trabajo desaparecieron. Sachs, ¿es usted una amenaza para el laboratorio? ¿Por qué no se dedica a visitar pacientes? Cometerá menos desastres, le dijeron sus profesores. Y bueno, pues él seguía con las anfetaminas. Un ejemplo de lo que podía haber ocurrido con el polvo de ángel lo hemos escuchado al comienzo del episodio. Pero es que una vez entró en una cafetería todo puesto, hasta las trancas, hasta arriba, y mientras removía el café, bueno, mejor cito textualmente. Mientras removía el café, este se volvió repentinamente verde y luego púrpura. Levanté la mirada asombrado y vi que un cliente que pagaba la cuenta en la caja tenía una enorme cabeza proboscidea, como si fuera un elefante marino. El pánico se apoderó de mí. Dejé un billete de $5 sobre la mesa y crucé la calle para coger un autobús. Pero todos los pasajeros del autobús parecían tener la cabeza blanca y tersa, como si fuera un huevo gigante, y los ojos inmensos y relucientes, como los ojos compuestos de los insectos, y movían los ojos a bruscas sacudidas, como si fueran alienígenas, lo que daba cada vez más miedo. Me di cuenta de que estaba sufriendo una alucinación o experimentando algún extraño desorden perceptivo, que no podía detener lo que ocurría en mi cerebro y que tenía que mantener al menos un control externo y no dejarme llevar por el pánico, ni chillar, ni quedarme catatónico, a pesar de aquellos monstruos de ojos saltones que me rodeaban.
Bueno, pues este texto lo recoge también en su libro Alucinaciones, al que aún no hemos abordado. Y bueno, tuvo muchos episodios parecidos, estaba muy intoxicado por aquel tiempo y tardaría pues 2 o 3 años en dejar las drogas desde que llegó a Nueva York. Sachs tuvo la gran suerte de que su amiga y colega Carol, con quien estuvo en California en aquel tiempo, pues también se mudó a Nueva York por aquella época y bueno, y de alguna manera fue no solamente su amiga, sino también su salvadora, ¿no?, en aquellos primeros años. La sacó de muchos problemas, lo sacó a él de muchos problemas, él recurría a ella cada vez que tenía gran crisis de este tipo, ¿no? Aquella mujer negra, ¿no?, que tuvo que atravesar viento y marea para ser alguien en aquellos años aún difíciles, ¿no?, para los afroamericanos. Y además Sachs lo dice así, voy a abrir comillas. Carol, una mujer brillante, ingeniosa y generosa, que se había enfrentado a la diabetes juvenil, así como a los prejuicios contra las mujeres y los negros en su profesión. Llegó a ser decana en el Monte Sinaí y mientras ocupaba ese cargo resultó fundamental durante muchos años para que los médicos, hombres y mujeres de color, fueran respetados y tratados con igualdad. Bueno, parece ser que una vez que Sachs llega a Nueva York, su autobiografía se torna un poco diferente. Hasta ahora los hitos en su vida pues ocurrían en la senda de una vida guiada por los estudios, pues como nos pasa a todos, ¿no? El camino académico es el hilo conductor de lo que nos acontece, ¿no?, hasta que dejamos de estudiar. Y cuando nos ponemos a trabajar parece que es el trabajo quien toma el relevo de los estudios, ¿no? Y alrededor de él, del trabajo, pues ocurre nuestra vida. Bueno, es una forma simplificada de ver la vida, ¿no?, de ver cómo evoluciona la vida, pero si lo pensamos, pues no parece tampoco muy desacertada esta apreciación. Y en Sachs pasaría lo mismo. Y es a partir de aquí que el resto de su vida, al menos en esta autobiografía, se contará jalonada por los libros que él escriba. Y bueno, por estas fechas estará a punto de ocurrírsele la idea de escribir su primer libro. Y estaba tan mal por las drogas que decidió en un momento dado visitar a un psicoanalista y dio con el doctor Schengold, alguien muy joven que a Sachs no le inspiró al principio confianza precisamente por eso, por su juventud. Él se preguntaba qué experiencia de vida tendría este doctor, este psiquiatra, ¿no?, o psicoanalista, sobre todo. ¿Qué poder terapéutico podría ejercer sobre mí, ¿no?, se preguntaba Sachs. Bueno, pues hizo terapia con él durante más de 45 años, casi hasta el final de sus días. Se convirtió en un gran apoyo en su vida. Toda su vida, fijaos, casi 45 años, algo más de 45 años. Bueno, pues con todo lo ocurrido que acabamos de contar, pues Sachs dejó de intentar ser investigador, porque era un desastre, y comenzó a hacer trabajos clínicos, visitando pacientes, concretamente en una clínica que trataba problemas de migraña. Y esto ya fue en septiembre del 66. Empezó a recurrir menos a las drogas, pero en febrero del 67 tuvo un colocón bastante fuerte y él dice que muy distinto a los anteriores, ¿no?, con un sesgo creativo. Esas son sus palabras. Y en ese episodio alucinógeno o alucinatorio pudo ver que podía y debía escribir un libro sobre la migraña. Y además, Sachs especifica, y abro comillas, no era solo la vaga sensación de que podía hacerlo. Lo que me llegó estando colocado y ya no me abandonó fue la visión clara y concentrada de que podía escribir toda una obra neurológica. Cierro comillas. Así que, bueno, vamos a dedicar el resto del episodio a ver qué ocurrió, porque no fue un camino de rosas, ¿no? Entre el momento en el que tuvo, digamos, esta visión,
por cierto, a partir de la cual ya prácticamente no volvió a tomar anfetaminas, y la publicación de Migraña, ¿no?, su primer libro. En este camino pues no fue fácil. ¿Por qué? Pues aquí es donde entra el doctor Friedman. Bueno, ¿quién era el doctor Friedman? Pues era el director de la clínica de migrañas donde Sachs pues pasaba las consultas. Era alguien con cierto renombre en el mundo de las cefaleas, había escrito cosas sobre el tema, y parece ser que la clínica que él dirigía ya después de 2 años pues era pionera en el tema de los dolores de cabeza. Dice Sachs que el doctor Friedman lo tenía como a un protegido, hasta el punto en el que se interesó el doctor Friedman porque Sachs conociese a su hija, ¿no?, para ver si llegaban a hacer más que buenas migas. Iluso doctor Friedman. Y bueno, entonces pasó algo y iba a ser el mismo Sachs quien nos lo cuente. Entonces ocurrió un episodio extraño. Me veía con él los sábados por la mañana y le hablaba de los pacientes interesantes que había visto durante la semana. Y un sábado de principios de 1967 le hablé de un paciente que no sufría dolor de cabeza después de los centelleantes zigzags que preceden a muchas migrañas, sino un fuerte dolor abdominal y vómitos. Le dije que había visto a un par de pacientes así, que al parecer pasaban del dolor de cabeza al dolor abdominal, y le pregunté si no deberíamos desenterrar la antigua expresión victoriana migraña abdominal. Después de esas palabras, Friedman se convirtió en un hombre distinto. Se puso rojo y me gritó: ¿qué quiere decir con eso de migraña abdominal? Esto es una clínica de cefaleas. La palabra migraña procede de hemicrania, significa dolor de cabeza. No le toleraré que hable de migraña sin dolor de cabeza. Perplejo, no quise discutirle. Esta fue una de las razones por las que en la primera frase de mi libro que posteriormente escribí, recalqué que el dolor de cabeza nunca es el único síntoma de una migraña, y la razón por la que el segundo capítulo de Migraña estaba dedicado completamente a formas de migraña sin dolor de cabeza. Pero ese estallido fue poca cosa. El más importante tuvo lugar en el verano de 1967. Pues justamente ese verano, el del 67, Sachs se fue a Londres y en un par de semanas escribió un libro sobre las migrañas. No el libro final, pero casi. Surgió de repente, aunque la idea se iba construyendo en su cabeza desde su última crisis anfetamínica. Como aún era muy joven y cándido, y esto lo pongo yo de mi cosecha, le mandó un telegrama a Friedman desde Londres diciéndole que le había salido un libro sobre la migraña, que lo había llevado un editor y que estaba el editor interesado en la publicación. Su jefe le respondió por telegrama también y le dijo: basta, interrúmpalo todo. Y bueno, al poco Sachs regresó a Nueva York y el doctor Friedman le reprochó que quién se creía él que era para escribir un libro sobre la migraña. Sachs a todo esto se excusó. Y bueno, su jefe le pidió el manuscrito para dárselo a revisar, según él, a una de las máximas eminencias sobre la migraña. Y al poco, Friedman le entregó a Sachs una carta de ese supuesto experto de migrañas, y bueno, y la carta estaba llena de críticas personales y, según Sachs, envenenadas. La carta carecía de la más mínima crítica técnica, era más personal que profesional. Y Friedman le dijo: claro, es que su libro es basura.
y le advirtió de que no se le ocurriera volver a pensar en el libro o lo despediría. Bueno, pues Sachs le comentó las amenazas de su jefe a sus padres y estos le dijeron que más valía no enfadar a su jefe por si le arruinaba la vida. Entonces, ese verano, el verano siguiente, le dijo a su jefe que se iba a Londres y este le preguntó que si iba a retomar el libro. Y Sachs le contestó: tengo que hacerlo. Será lo último que haga, le respondió Friedman. Y a la semana de que Sachs estuviera en Londres, le llegó un telegrama de su jefe en el que le comunicaba su despido. Y hago aquí un inciso. ¿Habéis saboreado alguna vez el placer de que te despidan o de despedirte de una empresa en la que no aguantas más? Si es así, te apetece, coméntalo en los comentarios, en la sección de comentarios. Bueno, de alguna manera yo entiendo, de alguna manera no, y de una manera bastante precisa quiero entender lo que sintió Sachs. Porque, bueno, tuvo una mezcla de miedo, pero también, o sea, de miedo y de gran alivio, ¿no? De un alivio liberador. Y, bueno, en mi caso, yo me despedí de la empresa para la que trabajaba, de Repsol, cuando trabajaba en la refinería de Cartagena, en el año 2001. Fue mi primer trabajo, además era un trabajo fijo, pero no lo soportaba. En aquella época no se hablaba mucho del moving y bueno, tuve varios encuentros graves encuentros y conversaciones con el director de recursos humanos de la fábrica, hasta que un día me di el gustazo de escribirle una carta mientras en casa pues me estaba comiendo un melocotón, y en la carta decía evidentemente de que me iba. Fui el primer operador de planta que se fue de aquella refinería teniendo un contrato fijo. Me encontré de todo. Mis colegas me dijeron, algunos, que me moriría de hambre, quizá porque lo creían, pero también quizás por envidia, otros. Y hubo otros que me dijeron que si pudieran permitírselo también harían lo mismo que yo iba a hacer, ¿no? Y bueno, y esto creo que es lo que le pasa a uno cuando de alguna manera se institucionaliza, ¿no? Más o menos, que cree porque resulta que lo cree todo el mundo a tu alrededor, que sin ese sustento no hay otra vida, no hay futuro. Todavía lo pienso y digo, qué gusto. Aquello fue uno de los momentos más lúcidos de mi vida. Y bueno, volviendo a Sachs, yo creo que para él fue un punto de inflexión vital. Lo sabemos todos, fue un punto de inflexión. Imaginaos que decidiesen no escribir aquel libro Migraña, haber seguido bajo la tutela de su jefe, y que aquel impulso inicial de escribir esa obra neurológica pues hubiese quedado en nada, ¿no? ¿Os lo imagináis? Bueno, pues Sachs no lo pasó bien, porque no se pasa bien al principio, hasta que, bueno, con el tiempo te recompones porque las ganas de respirar son siempre más grandes que el miedo, ¿no? Y al final pues se hace la luz. Y bueno, pues terminó su libro. No, evidentemente ya lo había trabajado antes, pero aquí lo trabajó muy en profundidad. Además no lo terminó sin ciertas prisas por los compromisos que había adquirido con la editorial en Londres. Y como él dice, nunca había sentido una sensación tan intensa de haber hecho algo real, tangible, algo en donde él pudiese estar y permanecer para siempre. Y yo creo que todos de alguna manera conocemos esa sensación, ¿no? de necesitar que algo de lo nuestro quede, ¿no? Yo creo que unos la sienten o lo consiguen
teniendo hijos, otros escribiendo libros y ya para terminar, pues otros plantando árboles, ¿no? Como dice ese aforismo que popularizó José Martí, ¿no? Aunque, bueno, José Martí decía que había que hacer las tres cosas a la vez. Bueno, el caso es que el libro se publicó en Londres, tuvo buenas críticas y sus padres, antes muy reticentes a que el nombre de Sacks estuviese en los periódicos, bueno, por la mentalidad ortodoxa que tenían y ese cuidado de que su apellido no se usase en vano o estuviese en boca de la gente en vano, pues con el tiempo pues se fueron adaptando a las circunstancias que no eran otras que la popularidad, ¿no?, que empezaba a tener su hijo en el ámbito literario y en el ámbito médico. Bueno, Sacks vuelve a hacer en este punto de su autobiografía una oda a su madre y a su padre, a pesar de aquel capítulo con su madre cuando ella le llamó a él abominación. Al margen de aquel capítulo, y aunque aquello le pesase mucho y lo marcase, a su madre la reverenciaba, pues como a su padre, ¿no? Y bueno, si hay algo en Sacks que me hace soltar una lágrima es el amor y la reverencia por sus padres. Desde cualquier edad en el que lo miremos, ¿no? Pero sobre todo me conmueve cuando lo hace a sus 81 años escribiendo su autobiografía, ¿no? A poco de estar muriéndose. Y así fue como nuestro doctor publicó su primer libro. Lo que voy a hacer es tomarme unos días para darle vueltas al próximo episodio. Y es que Sacks, en el capítulo en el que me baso para organizar el episodio que estamos terminando, Sacks le da una importancia preponderante a una de sus tías, ¿no? Y le dedica varias páginas en su autobiografía. O sea, en este capítulo, evidentemente, lo que he dicho antes, y no es que la tía sea esencial para que podamos o no podamos continuar con el episodio o más adelante en el siguiente, pero necesito reflexionar qué sería pasar por alto este aspecto, ¿no? Si realmente lo que quiero con este podcast es hacerle un homenaje sincero y amoroso, ¿no?, al Dr. Sacks, porque es cierto que sin ser determinante, la tía en el hilo de la historia, al menos de la historia que nos presenta él, le dedique tantas páginas. Seguramente sea un homenaje a ella. Así que le daré una vuelta a esto. Y bueno, pues nos veremos, como nos veremos en el próximo episodio, ahí resolveremos la diatriba, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, pues vamos a ir terminando. Espero que te haya resultado de tu agrado este rato de paseo. Imagino que algunos de vosotros estabais deseando regresar a los paseos con Sacks, o sea, a los paseos con la biografía de Sacks. Yo lo estaba deseando, pero es cierto que también me gusta cambiar, ¿no? Después de algunos episodios sobre su biografía, pues me gusta entrar en casos de sus libros o quizá a partir de ahora, pues cada X episodios hacer algún paseo, ¿no?, con él, como el que hice en el episodio pasado. No quiero cerrar el episodio sin agradecer a los que me dejáis comentarios y a los que me mandáis emails. Siempre me hace mucha ilusión que compartáis conmigo algunas de vuestras experiencias relacionadas con este modesto podcast. Y digo modesto no por hacer un ejercicio de falsa modestia, no, sino porque hay podcasts con miles y miles y miles de seguidores y muy profesionalizados, con mucha dinámica, con mucha interacción, con muchos mensajes. Y por eso digo que este es un podcast modesto, pero bueno, ya sabéis que lo hago en los huecos que me deja el trabajo y los estudios. Pero también quiero que sepáis que en mi cabecita, pues en algún rincón siempre en el día a día está ese enanito trabajando, ¿no?, en el próximo episodio. Pues nada,
te voy a dejar. Te deseo que te vaya todo muy bien, que te encuentres bien. Te mando un fuerte abrazo a ti y a todos y a cada uno de los que estáis aquí. Y nada más, hasta el siguiente paseo dentro de 2 semanas. Chao, chao, chao.